conceptual, pero esa se la dejo a ustedes. A ver, esperen que voy a abrir la guía. Ah, listo. Sí, hay 5 preguntitas teóricas. Nada, y que con el video que yo les subí, más la bibliografía que está subida al campus, lo pueden contestar. Así que eso es una guía teórica, tipo, para que lo resuelvan ustedes, y nosotros vamos a ver el primero, la empresa Batata, ¿sí? La empresa Batata, vamos a ver ahora después de terminar la guía de TCG. Teoría general del costo, TGC. Bien, voy a poner a grabar la clase. Uy, miren que tengo un montón de chats. Me están preguntando. Ah, grabar. Alguien me puso, ¿se podrá borrar la clase? No, Marcelo, no, la voy a grabar a la clase. Ahí va, ¿eh? Bueno, chicos, en mi computer. Ahí está. Uy, acá. Sí, ahí está. Bueno, espero que tenga lugar mi computadora. Bien, ¿todos tienen la guía? ¿Todos tienen la guía, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, empecemos con el principio, que vamos a ver. Ahí está. Bueno, vieron que la guía empieza con conceptualizando costos. Entonces, les pregunta, marque con una cruz aquella opción u opciones que considere correcta en base a lo aprendido en clase y a lo leído del material de lectura sugerido. Luego realice una breve justificación de su elección. A ver. Ahí está. Bien, entonces, ya a esta altura, con la lectura que hicieron ustedes del material y con los videos que vieron y con la clase que tuvieron con Alejandra, ya estaríamos sí, podríamos ya definir lo que es un proceso productivo, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense las opciones. Dice, el proceso productivo es un conjunto de acciones interrelacionadas, un conjunto de acciones ejecutadas sobre determinados factores con el objeto de lograr objetivos productivos de igual característica, un conjunto de acciones interrelacionadas ejecutadas sobre determinados factores con el objeto de lograr objetivos productivos con mayor capacidad de satisfacer necesidades, un proceso donde se consumen recursos para obtener bienes, un conjunto de acciones interrelacionadas que consuman recursos o factores productivos, los transforman para obtener bienes tangibles de mayor utilidad. ¿Cuál les parece que es? ¿Cuál de todas? ¿La primera, segunda o quinta? Yo puse la tercera. La tercera, un conjunto de acciones interrelacionadas ejecutadas sobre determinados factores con el objeto de lograr objetivos productivos con mayor capacidad de satisfacer necesidades. Bien, vamos a hacer al revés. ¿Por qué no es la primera? Un conjunto de acciones interrelacionadas. Porque la realidad es que un proceso productivo es un conjunto de acciones interrelacionadas. Pero esa es incompleta, ¿sí? Claro, Claro, le falta lo de los objetivos. Exacto, le falta, es
En realidad el proceso productivo es un conjunto de acciones interrelacionadas donde se consumen factores para obtener un objetivo productivo u objetivos productivos. Entonces, ¿por qué no sería la segunda? Porque el objetivo no tiene las mismas características que los factores. Muy bien, perfecto. La de arriba es incompleta y la segunda es incorrecta. ¿Por qué? Porque los objetivos tienen que ser de distintas características que los factores. Entonces, fíjense, vamos a la tercera. Un conjunto de acciones interrelacionadas ejecutadas sobre determinados factores con el objeto de lograr objetivos productivos con mayor capacidad de satisfacer necesidades. ¿Sí? Es, por ejemplo, si yo, el ejemplo que por ahí yo doy comúnmente, si yo tengo fruta, si yo tengo verduras, ¿sí? Entonces, yo tengo las verduras y quiero vender en las cajitas así tipo ensalada. En realidad, son las verduras son sometidas al lavado, al pelado y al cortado, ¿sí? Y así yo las envaso y las pongo en una vasijita y así las puedo vender. Porque la verdura, así como está, ¿sí? Al ser pelada, cortada, lavada y envasada, ¿sí? Para la persona que está apurada, que no tiene tiempo de hacer todo eso de lavado, cortado, tiene una mayor, ¿sí? Capacidad de satisfacer las necesidades que las verduras todas compradas en la verdulería, se lavadas, ¿sí? Y se envasadas. Entonces, ese producto que es la cajita o el envase con las verduras, cortadas, lavadas para hacer la ensalada, ¿sí? Tiene una mayor capacidad de satisfacer necesidades que ir a comprar la verdura toda suelta para una persona que por ahí no tiene tiempo de realizar esas acciones. ¿Me explico? Siempre. Esta es la definición por excelencia del proceso productivo, conjunto interrelacionados ejecutados sobre determinados factores con el objeto de lograr objetivos productivos con mayor capacidad de satisfacer necesidades. ¿Sí? Entonces, un proceso donde se consumen recursos para obtener bienes, sí, también es, pero es incompleta. ¿Sí? Un conjunto de acciones interrelacionadas que consuman recursos o factores productivos, los transforman para obtener bienes tangibles, también es incompleta, porque si bien dice bienes tangibles de mayor utilidad, los procesos productivos o los procesos, en este caso, conjunto de acciones, no solamente es para bienes tangibles, sino intangibles, bienes y servicios. ¿Sí? Esa sería la justificación. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Bien. Bueno, indique y... No, me fui. Yo empecé directamente del 4. Me faltó toda... primero, las características de los bienes económicos, chicos. ¿Qué características? Perdón, arranqué del 4, porque la guía que tengo yo arranca del 4. Características de los bienes económicos. A ver. Que no son de libre disponibilidad. Sí. Y que tienen propietarios. Sí. Todo eso está buenísimo. Deben ser producidos. Exactamente. En realidad, nosotros cuando hablamos de bienes con costos, son los bienes económicos que son los que tienen costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se producen a través de un proceso, para la redundancia, o se obtienen a través de un proceso productivo hecho por el hombre, que consumen los factores, ¿sí? Para obtener esos bienes. Los bienes libres son los que obtenemos en la naturaleza, el aire, en nuestro caso el agua, ¿sí? Bueno, está por ahí, tenemos que hablar de obras sanitarias, pero son de libre disponibilidad, ¿sí? Los tenemos todos, por ejemplo, el aire, ¿sí?
cosecha. Una cosecha es algo económico en un bien. Obvio. La cosecha, cuando el producto ya está cosechado, primero fue comprar la semilla, prepararla, plantarlo o sembrarlo, ¿sí? Hacer todo el seguimiento, todo eso es proceso, desde el momento en que se compra la semilla hasta la cosecha. Todo eso es un proceso productivo, donde se consumen factores y lo que se obtiene, a mí no me importa la semilla, ¿sí? A mí me importa la cosecha. Sí, el ¿sí? producto final. O sea, la realidad es que si vamos, los bienes que se obtienen, los objetivos productivos, tienen que ser de mayor capacidad para satisfacer necesidades, o sea, tienen que tener valor agregado. ¿Sí? Bien. Bueno, la segunda, que se indique la razón por la cual se relaciona la actividad de producción con los bienes económicos, es por lo que les acabo de decir. ¿Sí? Los bienes económicos, ¿sí?, surgen o se obtienen a través de un proceso productivo, ¿sí?, hecho por el hombre, obviamente, ¿sí?, donde se consumen factores para obtenerlos. ¿Sí? Y son los que tienen costo, básicamente. ¿Sí? Bien, en el tercero, defina valor de uso y valor de cambio de los bienes. A ver qué pusieron ahí. Esto tiene un poquito que ver, chicos, con contabilidad. A ver, díganme un valor de uso de un bien. Yo puse que posee valor de uso, que se refiere a que el sujeto predispone a entablar una relación de intercambio con el propietario del producto útil, y se refiere al valor de utilidad de ese producto. En cambio, el valor de cambio se refiere a la capacidad que tiene un producto a ser intercambiado por una determinada cantidad monetaria. Exacto, en realidad, valor de uso del bien, ¿sí?, tiene que ver con aquellos bienes, ¿sí?, que se utilizan se utilizan para, ¿sí?, en más de una oportunidad. O sea, yo los voy a comprar, ¿sí?, para utilizar el bien, ¿sí?, por ahí como un bien de capital, ¿sí?, como un bien de uso. Sí. En ese caso sería, por ejemplo, una camioneta para hacer repartos, una logística. Exacto. Vendría a ser lo que llamamos los bienes intermedios, ¿sí? Mejor dicho, no los bienes intermedios, los bienes de capital, ¿sí? Los que se utilizan en el proceso productivo también. Exacto, en el proceso productivo o en cualquier proceso, ¿sí? No solamente productivo, sino, por ejemplo, en un proceso de comercialización, como es el reparto, porque acuérdense que el reparto, depende de qué lado lo veamos, es comercialización o producción. Y valor de cambio de los bienes es la capacidad que tiene el bien para ser intercambiado, ¿sí?, como mercadería, ¿sí? Generalmente se asocia a los bienes a consumidores finales, ¿sí? ¿Sí, chicos? Profe, yo tengo entendido que el valor de uso es el valor subjetivo que le da una persona a determinado bien. O sea, dependiendo de la necesidad que quiera cubrir con ese bien. Sí. O sea, ¿estaría bien esa respuesta? También, sí. Y un ejemplo de eso, profe, sería como la computadora. No sé, la computadora no le va a dar el mismo uso a un nene que a alguien que es programador de software, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? O sea, tiene que ver, yo lo asocié a la contabilidad y a los bienes de capital, ¿sí? Y el valor de cambio también tiene que ver un poco con cuándo se va a dar el intercambio, ¿sí?, de los bienes, ¿sí? Generalmente esta pregunta por ahí es
se puede abordar de distintas perspectivas. Desde la parte económica o desde la parte puramente por ahí contable, ¿sí? Que valor de uso, ¿sí? Es para el bien, ¿sí? Que por ahí no se extingue en su primer uso, ¿sí? Y bueno, y el valor de cambio de los bienes, bueno, en el tema de los bienes que se utilizan para los consumidores, o sea, no que se utilizan, que son para los consumidores finales. Que lo consumen, mejor dicho, los consumidores finales, ¿sí? Los últimos que van a... que no tienen, o sea, están los bienes intermedios, ¿sí? Y los bienes ya finales, a eso me refiero, ¿sí? Bueno, el 4 ya lo respondimos. Ahora, el 5.